Bienvenida a todos vosotros. Tenemos una nueva entrega de Derecho a Delia. Ya sabéis que os estáis embarcando en un tren directo a la actualidad, no solamente del sector legal, sino también de la economía, de la educación, de cuestiones políticas, de todo lo que es importante en nuestro país y que merece la pena ser contado. Hoy tenemos una historia apasionante, una batalla de David contra Goliat, el triunfo de la justicia, o al menos de lo justo, de la mano de un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a una persona que es símbolo de valentía y también de fidelidad y de lealtad con sus principios, algo que parece muy obvio en los tiempos que corren, pero que no lo es. Bienvenida, de verdad, de todo corazón, a Ignacio Estampa. Muchísimas Muchas gracias, gracias por Delia. estar aquí. Encantado de que me hayas invitado. Esto es una experiencia diferente, Ignacio. Yo sé que tú has tenido muchas entrevistas con la publicación de tu libro, El complot, hablaremos de ello, pero queremos que esta experiencia en Derecho a Delia sea algo especial. Queremos conocerte un poco más, queremos saber las tripas de esta obra, queremos saber tu opinión también sobre cuestiones de actualidad y esperamos que te sientas cómodo y relajado para embarcarte en esta aventura. Vamos a empezar hablando un poco de ti, desde una perspectiva que a lo mejor no es tan evidente en otras entrevistas que has hecho. Queremos saber más sobre, por ejemplo, tu infancia. ¿Cuál es ese primer recuerdo de infancia que tú tienes, Ignacio? El primer recuerdo de infancia que tengo. Sí. El fútbol en el colegio. Primero que se me ocurre. Fenomenal. Sí. El fútbol en el colegio. Sí. ¿Y eras bueno o...? Bueno, o ahí estabas, ¿no? corría mucho, pero no. Muy bien. ¿Y alguna idea, algún sueño de niño que te haya quedado por cumplir en tu vida adulta? Algo que dices, quería montar en globo, quería viajar a... Bueno, el típico niño que juega al fútbol en el colegio quiere jugar profesionalmente. Pero se quedó en una idea, pero vamos, ¿no? no. Te das cuenta rápido de que eso es muy improbable. Y todos los test psicotécnicos me orientaban por el orden y tal, temas policía, y con lo cual conseguí mi sueño de aprobar la oposición y de dedicarme a lo que más me gusta, sí. También te vamos a preguntar sobre ello. ¿Tú ya tenías la idea del derecho desde que eras pequeño? ¿En la familia tenéis algún referente? No. Sí, hay estampas, pero no directos míos. En mi casa no había nadie del mundo del derecho, en la familia más cercana. Y el mundo del derecho no es que me apasionara, pero sí el penal, sí, el tema de la investigación criminal sí que siempre me ha gustado. Eso siempre te llamó la atención. El tema de la atención. forensía y el tema de eso sí. ¿Y la oposición, en qué momento decidiste apostar por ese camino que es tan duro? ¿Qué obstáculos te encontraste? Bueno, yo además lo cuento en el libro, recuerdo perfectamente el momento en el que dije voy a ser fiscal o quiero hacerlo, y la oposición es una inversión que nunca es a fondo perdido, pero que es arriesgada y que uno siempre tiene el miedo de qué va a pasar si no lo saca, pero cuando entras es para sacarla, con lo cual al final sí que es verdad que tuve muchos tropezones, no tuve la fortuna que puede tener otros opositores de aprobar pronto, pero tuve la suerte de aguantar para llegar hasta el final, que hay otros que no aguantan y eso es lo más difícil. Estudiarse los temas no es lo difícil es aguantar. ¿Podríamos decir que la perseverancia es una de tus cualidades? Sí. Lo veremos también Y a veces en tu obra. Y a veces la tozudez, que no es lo mismo. No es lo mismo, exactamente. Y, por ejemplo, si te dijese, ¿qué fuiste más en la universidad? ¿De biblioteca o de cafetería? ¿Cómo te defines? De ninguna de las dos, porque me distraía absolutamente si veía más gente. Eso me pasaba a mí, De ninguna. que yo lo de la biblioteca lo llevaba muy mal y me encerraba en casa. Yo también estuve opositando poquito tiempo, estuve 1 año y poco, y me encerraba, me enfrascaba en mi habitación y como fuera a la biblioteca, que yo era una juerga, o sea, era imposible. O sea, que te entiendo perfectamente. ¿Y algún secreto inconfesable hasta el día de hoy que nos lo cuentes aquí en Derecho a Delia? ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa, nos vale cualquier cosa, algo personal, algo que no hayas comentado en ninguna entrevista, que no sea algo que cuentes así alegremente, algún secretillo que puedas compartir con nosotros. Pues tampoco se me ocurre, pero sí, ahora lo que se me viene a la cabeza es que detrás de toda la historia que se cuenta y lo aparentemente bien que se me ve y fuerte que se me ve, lo pasé fatal. Eso es, digamos, al vivirlo solo, sí, porque además ni siquiera, o sea, cuando yo publico el libro, mi madre me dice, no tenía ni idea de lo que pasó. Digo, claro, es que no
Entonces Lo eso llevaste en quizá silencio. mis hijos, mujer, en aquellos momentos, pues dices, me lo comí yo solo, digamos, los que estaban cerca de mí lo notaron, pero esto fue mucho más bestia de lo que aparentemente parece. Y hasta que el complot llegó a tu vida, ¿tú pensabas que podrías escribir un libro? Nunca. ¿Era algo que tenías en tu lista Que de va, que va, que deseos? va, nunca. No, además soy muy perezoso. No, algún Estuviste varios artículo, años hasta que, 3 3 años hasta que años, sí. conseguiste Lo escribí millones de veces. editarlo y que estuvieras a gusto con el Vamos, yo resultado. pensaba, digo, el que escriba una novela, yo no sé si lo escribe 1 millón de veces como lo escribo yo, porque todo lo repetía mucho, lo revisaba, lo remiraba. Alguna compañera tuya me ayudó, porque evidentemente este es un libro muy delicado. Y claro, siendo funcionario, pues yo tenía que medir mucho hasta dónde podía contar. Claro. Pero dije, voy a contar hasta donde pueda contar, no voy a contar nada menos. Y por eso fue delicado, tuve que revisarlo mucho, pero luego también tenía que hacerlo ameno. Y por eso la Y primera lo has parte, conseguido porque pues no lo sé. engancha Bueno, pues te lo desde el agradezco, principio hasta el te final. lo agradezco un montón. Y bueno, prueba de ello es que ya vamos por la segunda edición, ¿verdad? Bueno, la segunda edición salió en el primer mes de edición Fíjate. y bueno, yo qué sé, el libro cumplió su objetivo, que es que se supiera, y yo creo que ya la gente se ha dado cuenta y se ha enterado de lo que pasó, porque además la actualidad también lo Sí, no lo nos corrobora. adelantemos porque vamos a profundizar en Luego lo ello. corrobora. Para ir rematando un poco esta sección que a mí me gusta llamarla derechos al corazón del entrevistado, cuéntanos, ¿alguna ciudad que tú digas, siempre quiero volver a esta ciudad porque encuentro paz mental, porque me siento como en casa? ¿Hay alguna ciudad que A tengas en la mente? isla de Lanzarote. Ujú. Sí, Es sí, para ti especial. eso es, sí. Fue además de tus primeros Es destinos. mi primer destino. Y lo vamos a enlazar con la siguiente parte de la entrevista, que es tus inicios profesionales Ajá. y cómo acabas dedicándote pues, a la especialidad anticorrupción. Cuéntanos cómo llegaste a ese punto de tu carrera profesional. Bueno, yo caigo en una promoción en la que por primera vez en la historia los primeros se quieren ir a Canarias y entonces a mí era relativamente de los primeros, pues llego a Lanzarote. Se me acaba la isla de Tenerife, se me acaba Gran Canaria y voy a Lanzarote, que es una isla muchísimo más pequeña, que es muchísimo más diferente desde el punto de vista de la idiosincrasia. Y bueno, pues allí empiezo mi andadura pensando que voy para 1 año, para 2 y me quedo 12. Y me quedo 12 años. Bueno, pues allí haces de todo, hasta llego en el año 2004, en el año 2008 mi jefe me dice, ¿te apetece llevar medio ambiente? Con lo cual dices, pues me van a dar el medio ambiente, quiera o no. Medio ambiente en la isla de Lanzarote, pues no pueden ser incendios forestales, sino que son temas de animales y temas de urbanismo. Urbanismo es corrupción y por eso llevo una serie de asuntos de corrupción hasta el punto de que será una comisión de servicio en la Fiscalía Nacional Anticorrupción, la pido, no la consigo la primera vez y al año siguiente, en el 2016, lo consigo y me vengo a Madrid. Y esas primeras experiencias con casos que, bueno, algunos de ellos más conocidos que otros, de corrupción, ¿son lo que tú te habías imaginado en la cabeza? Es decir, ese choque de realidad, de verlo de verdad sobre el terreno de campo y lo que uno se imagina, esa expectativa, ¿cómo fue conciliar esas dos ideas? Con respecto a la imagen que yo podía tener de la corrupción, es peor. O sea, Mucho peor. combinado lo que veo allí con lo que luego he visto es peor. Lo que veo allí, bueno, pues es una corrupción muy local en un lugar en el que tienes tus caciques que no toleran que se les moleste. Bueno, y no están acostumbrados a que cualquier funcionario de cualquier administración tenga que hacer su trabajo molestando, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención. Y luego, pues que sientes que eres un poco el enemigo, porque rompes un poco el statu quo de lo que hay, ¿no? Y dices, oye, es que yo me dedico a lo que me tengo que dedicar, si no es... luego aquella persecución de la corrupción de Lanzarote me vino a mí a perseguir a Madrid también, pero luego eso enlazaremos después, Eso es supongo. otro capítulo que Sí, ahora sí, vamos a abordar. sí. Pero antes de ponernos en un tono un poco más serio, vamos a hacer bueno, pues un pequeño juego de palabras.
¿vale? A ver cuánto de hábil A está, ver, está tu mente a estas horas de la tarde. Yo te voy a lanzar una palabra o dos palabras, como mucho tres, y tú me tienes que contestar con la mayor rapidez que puedas con lo que tu mente enlace con esa pues palabra. a ver, porque ya has visto que he estado lento antes. Bueno, pero ahora nos espabilamos, tú no te preocupes. Voy, ¿eh? ¿Estás Sí, sí, a preparado? ver. Bien. Poder. Intocable. Medios. Necesarios pero muy peligrosos. Complot. Demasiados. Independencia judicial. Más cuanto más local sea el juzgado, Constitución. por la que nos regimos. Impunidad. La hay. Lucha. Incansable. Secretos. También muchos. Mafia. La hay. Vamos a continuar. Ya está, ya se ha acabado, por lo divertido que Ya era. puedes respirar. Lo que te venga ya después, eso ya es una incógnita. De momento Vale. puedes coger aire y Vale. continuamos. Vamos a seguir hablando sobre tu trayectoria para que también los espectadores puedan entender tus inicios y también la vocación, porque yo creo que cuando uno lee tu obra extrae muchas conclusiones, además de conocer más profundamente las tripas, ¿no?, de casos tan mediáticos como el de Villarejo, también aprende mucho de ti y de tu personalidad, ¿no? En algunas entrevistas que has dado dices algo que me impactó mucho y es que no es una cuestión de valentía, que el ser fiel a tus principios de alguna manera no debería ser lo heroico, sino como lo esperable o lo normal. Entonces, quiero que los espectadores puedan conocer un poco más cómo llegas a la escritura de esta obra. Nos hemos quedado por Lanzarote y yo quiero saber, cuando tú estabas en la carrera judicial o estabas preparándote la oposición, cuando ya pruebas, cuando haces esas prácticas, ¿qué te imaginabas sobre la Fiscalía Anticorrupción? Nada. ¿Tenías alguna idea preconcebida como ciudadano, aunque fuese? Bueno, que ¿no? eso era algo tan enorme y tan importante que bueno, lo veía tan lejos, no sé, vamos, no estaba dentro de mi imaginación. Y cuando ya uno está en las profundidades de esa entidad, ¿cómo lo viste desde dentro? Pues que es mucho menos de lo que parece. Porque lo que yo vivo es lucha contra la corrupción y cuando resulta que la corrupción la tenemos en nuestros jefes, la Fiscalía Anticorrupción desapareció. No es la primera vez que escucho en algunos medios de comunicación que de alguna manera la Fiscalía Anticorrupción es como un cobijo para la propia corrupción, de alguna forma, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas al respecto de esta Que no, afirmación? ahí sí te puedo decir que no. Pero los asuntos son enormes, los asuntos se hacen muy largos, es difícil trabajar o bien en la Audiencia Nacional o en los demás juzgados de España, porque son asuntos que a nadie le gustan. Son asuntos que dan mucho trabajo, pero dan muchos Problemas. Y cuando Miguel y yo tuvimos que asumir uno de los asuntos de la Fiscalía Anticorrupción, porque todos son importantes, y nos sentimos tan atacados como nos sentimos, a diferencia de los demás, pero en este nos atacaron mucho. Pues hombre, Miguel siempre me decía, atacar a los fiscales es el primer capítulo del crimen organizado. De hecho, dices destruir al fiscal que lleva tu investigación. Y eso que eso es una evidencia tan clara. Y lo llamativo fue que sabíamos perfectamente dónde venía el ataque, sabíamos cuál era el centro nuclear que lo organizaba y quién lo auspiciaba y quién lo fomentaba y a quién le convenía. Y como si fuéramos los abandonados, quedamos absolutamente abandonados. Yo más, porque era el más afectado. Pero a mí me sorprendió muchísimo eso, el silencio y la nula reacción que hubo cuando todo el mundo sabía que era un ataque mafioso. ¿Qué supone el punto de inflexión de la llegada de la causa Tándem a tu vida profesional? Bueno, pues supimos que intuimos ya que en aquel momento nuestra carrera profesional en anticorrupción tenía tope. O sea, ya lo sabemos. Lo que no sabemos es cuánto vamos a durar.
lo pasamos muy bien, fue muy divertido y fue una oportunidad profesional espectacular. Porque Ujú, hemos hecho cosas que no se pueden hacer en otro sitio ujú. y que yo creo que están a un nivel de relevancia pues que yo tampoco nunca me imaginé. O sea, yo no me había imaginado nunca estar en una reunión con un fiscal que viene de Suiza para preguntarnos si puede interrogar al rey o si tienes que tomar de declaración a los presidentes de las mayores empresas del país. Entonces dices, pues es que menudo embolado, pero es lo que nos toca, pues allí estábamos. Lo que pasa es que eso es un hoyito que vas cavándote tú solo a medida que vas avanzando. Y claro, como avanzamos mucho, pues el hoyo fue muy profundo y nos despeñaron. ¿Cuál es ese momento en el que tú sientes que estás en el punto de la diana? Desde el primer momento, lo que pasa es que la gente no lo veía, pero a nosotros desde el primer momento nos están dando. Tú ya De notabas la forma espada de soterrada. Damocles No, sobre no, es ti. que lo vemos, es que se van presentando papelitos en la Fiscalía Anticorrupción, que eso lo sabe el jefe Miguel Serrano y yo. Sí, sí, a nosotros nos molestan desde el primer ¿Tú has día. recibido presiones o incluso a lo mejor amenazas veladas que te hayan... En estas cosas es muy sutil, pero fue desde el principio. A medida que vamos avanzando, se van sabiendo cada vez más cosas. Villarejo entra en prisión, Villarejo está más tiempo en prisión y se vuelve una situación inverosímil, Ujú. pues entonces el nivel de presión cada vez es mayor, nos ponen seguridad, no, aumentan el nivel de protección y bueno, yo ya recibo las 5 cartas de amenaza cuando ya salen las noticias falsas en los medios de comunicación, ¿no? Que la gente ya se vuelve un poco loca y me amenazan por escrito, sí. Algunas son un poquito pintorescas, pero hay dos que no tienen que no tuvieron ninguna gracia, Ujú. que tampoco yo sentí ningún miedo personal, pero que dijeron, te vamos a acabar con tu carrera profesional y Sí, que acabaron. O ya sea que, sobrepasaba la línea roja con creces de lo que tú bueno, considerabas. ya era llamativo. Ujú. Ya era llamativo. Yo no lo denuncié porque tampoco iba a darle cuartelillo a nadie, ¿no? O sea, lo dimos al Servicio de Seguridad y a la Fiscal General del Estado de entonces. Todavía Ujú. estoy esperando respuesta, a ver qué, Todavía, qué ¿no? tienen. Todavía seguimos Sí, esperando. sí, bueno. Y vamos a ver, hablas de fuego amigo en Sí, tu eso es, libro. sí. ¿A qué te refieres con ese fuego De la amigo? Fiscalía. De la ¿Os Fiscalía y de sentisteis los jueces. De desarropados los por...? compañeros, de las personas con las que trabajas. Mm. Sí, 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 era eso. Eso me lo dijo Miguel al principio. Lo peor va a ser el fuego amigo y lo fue. ¿Y qué papel desempeñó para ti Miguel dentro del complot? ¿Qué ha sido Del para ti complot su no, figura? en el complot no estuvo. Ujú, Él sufrió, pues claro, nos imputan a los dos la revelación de secretos, las ujú, noticias van contra los dos, lo que pasa es que a mí me atacan más. La investigación penal se abre solo contra mí, se dirige solo contra mí y él aparentemente queda un poquito al margen, pero él está padeciéndolo todo porque tiene al compañero eh, que aparte de tener que leer, estudiar, pensar y hablar con él, está a otras, está siendo machacado, ¿no? ujú. Y ya no solamente profesional, sino personalmente. Entonces, el equipo se resintió porque no dábamos abasto. Y como decía Villarejo, cuando te dan dolor de cabeza, es más difícil trabajar. Y claro, él lo padeció mucho, y aparte, además, una persona que me aprecia mucho y que también le dolía porque era absolutamente injusto. Injusto. Ujú. Y Villarejo, le has definido en muchas entrevistas, pero hazlo para nosotros, para que podamos también escuchar de primera mano cómo es el perfil de este personaje que es real, pero que aparece en tu libro. ¿Cómo lo definirías? Bueno, pues es un tipo inteligente, pero es más listo que inteligente porque es una persona que como extraordinario analista de información eh, y de inteligencia, pues sabe captar las debilidades de los demás, que es lo que ha utilizado desde hace muchísimos años. Descubrió cómo hacerse millonario, que fue pues con una parte del poder, que es el de tener información. Lo que Ujú, pasa es que obtenía la información de forma, eh, digamos, clandestina y además buscaba debilidades con las que enriquecerse en el futuro, ¿no? ujú, Cuando él está
totalmente instalado en esa posición de poder que le da tener esa información, va teniendo privilegios profesionales de sus jefes que le van consintiendo pues que sea un empresario, pero que también trabaje en la policía al mismo tiempo, pues se siente intocable. Hasta que llegamos nosotros. Hasta el punto que te puedo decir que Villarejo sabe que le estamos investigando, lo que pasa es que no se lo cree que vayamos a hacer nada. Por Se eso, creía intocable. hasta el punto nosotros, cuando entramos en su casa, no nos creemos todo lo que cogemos. Y claro, decimos, pero si sabe que le estamos investigando, de hecho él pide una copia de nuestra investigación a un representante del gobierno en aquel momento. Nosotros lo sabemos, no en directo, nos enteramos después, pero eso es la conclusión a la que llegamos, es que lo sabe, pero no se cree que vayamos a actuar. Bastante revelador, por cierto. Claro, bastante revelador. Y por eso nosotros ya precipitamos la operación diciendo es que se va a enterar, se va a enterar, se va a enterar, más o lo va a reventar, ¿no? Pero luego es de las personas, de las peores personas que yo he conocido, es de lo más tóxico, de lo más nocivo que puede tener la sociedad. Y pues, sobre todo porque no sabemos la mayor parte de las cosas que cogimos y lo que tiene grabado, no ha salido nada. No ha No ha salido salido nada. la punta del iceberg, que podríamos decir. Bueno, eso es lo que así lo presenta el denunciante. Esto es de negocios, la punta del iceberg. Sacamos muchos, pero ahí está la Antártida, vaya. Has hablado de ese momento en el que abren diligencias contra ti, también algún expediente disciplinario. No llegan a abrirlo, abren informativas, pero como es un delito lo que me imputan, pues hay que esperar a la jurisdicción penal, que en aquel momento era la fiscalía solo, era preprocesal, para ver qué pasaba. Pero sí, me bombardean. ¿Y ese momento para ti qué significa? ¿Cómo has llevado sobre tus espaldas la soledad y la preocupación de verte inmerso en esta situación? A ver, no estamos indemnes ante que uno te denuncie y lo que pasa que fue, y de hecho si te denuncian pues que se mire, ¿no? Si se tiene que mirar. Lo que pasa que luego hay distintos raseros, ¿no? Aquello fue a través de recortes de prensa de un partido político y sin ningún fundamento. Entonces cuando empiezas a ver que se le da mucho bombo, que hacen notas de prensa para decirle a todo el mundo que vamos a investigarlo, que solamente se me investiga a mí. Es decir, ves tantas cosas extrañas que dices, aquí está pasando algo más que lo que es una mera denuncia de un partido que tenga su interés en ejercer esta acción. ¿Y cómo viví la soledad? Pues al principio con incredulidad y después con una mezcla de decepción, pero también con era el caparazón para tener la mayor dignidad posible. Es decir, lo que más me conviene es estar solo, porque aquí solamente puedo estar mal acompañado. Es que era lo que me estaba demostrando la cronología de todo lo que pasaba. ¿Y te apoyaste en alguien concreto? ¿Encontraste algún aliado en toda esta vorágine de acontecimientos? Sí, mi familia, pero profesionalmente es muy poquita gente. Es muy poquita gente en mi familia. Y cuando ya vi, dentro de esa investigación, cuando veo lo que están haciendo, porque llega un momento en que yo, en esa investigación, pues sale el concurso de la fiscalía, lo pido, salgo absolutamente trasquilado porque me hacen ese montaje, pues yo me voy a la Fiscalía Provincial de Madrid y con un poquito ya de cerebro, digo, voy a ver lo que están haciendo conmigo. Y cuando veo lo que están haciendo conmigo, me persono y digo yo, ¿pero esto qué es? Que es cuando decido, contestando un poco lo que me preguntabas antes, ahí decido, esto lo tengo que contar, pero con tiempo, cuando tenga toda la documentación, cuando salga de esto. Y claro, se lo contaba a 2 o 3 o 4 o 5 personas de confianza, juristas, y decían, pero no puede ser. Y digo, pues es que está siendo esto. Y digo, pero ¿cómo van? Y digo, están pasando esto. Yo pasaba los documentos y decía, mira lo que están haciendo. Claro, cuando luego yo decía, cuando salí de las investigaciones penales, salí de las internas, dije, muy bien, yo ya he terminado, ahora voy a contarlo. Pedía documentación y no me la daban, entonces tuve que pleitear. Y cuando decido escribir el libro, pues una o dos personas me decían, Ignacio, escríbelo si es terapéutico, pero no lo publiques. Digo, ¿pero cómo no lo voy a publicar? Dice, pues porque es un escándalo. Y digo, pero entonces es que todo no tiene gracia. Es que soy fiscal. Tú decías antes valiente. No, yo soy funcionario. Yo soy la persona que lo padeció, pero es que soy fiscal. Entonces, si tengo que denunciar lo que pasó, lo cuento. Que tú me decías antes de empezar, a uno se le olvida que sea real.
Ya, pero tú has visto que pase algo. A pesar de todo lo grave que es, no se ha corregido ni una palabra, no ha pasado nada, pero tampoco pasa nada. Y esa es una reflexión bastante escalofriante que nos da a entender la situación tan crítica, hablaremos un poquito más adelante en la entrevista, que vivimos a nivel de país, porque pasan muchas cosas diariamente y como que hay una especie de anestesia general Mm. que hace que no pase nada, Sí, ¿no? Que porque ya estamos como curados de espanto o a la debemos gente estarlo le da así. igual. Exactamente, lo has definido perfectamente. El umbral de gravedad, nosotros cuando íbamos descubriendo cosas, decíamos, nos echamos las manos a la cabeza. Pero pasaba el efecto contrario. Decíamos, pero la gente no ve lo grave que es esto. Y cuando se cuentan las cosas, como la gente contesta, ya como se ha polarizado todo tanto que ya parece que ya tienes que ser de un bando o de otro. Y entonces, si esto le ocurre a uno, los de, digamos que pueden pensar de forma semejante, ya no ideológicamente, sino que tengan una cierta simpatía o empatía hacia este, digamos, sector, a lo mejor, bueno, pero es que estos también, o más, ya no se defienden los sectores, sino que ya dicen tú más. Y entonces, en esas, eh, no nos paramos a pensar que las cosas están mal hechas. Ya no es que sea de mi bando o de lo otro. Entonces, lo grave de esto, para mí, por ejemplo, no es que no pase nada, es que haya fiscales que lo protejan y que lo Sí, que apoyen. callen. Es que una cosa que me tiene tan perplejo que dices, pero vamos a ver. O sea, yo he vivido una de las cosas que de esa soledad, ya no es tanto la soledad, sino que cuando luego van cambiando las cosas y se va demostrando todo, recibes apoyo, recibes un poquito más de empatía. Porque claro, el viento ya va cambiando, ya la gente... pero mm, cuesta mucho que venga un compañero y te diga, oye, me alegro. A mí compañeros me han venido a firmarles el libro escondido. Eso es tremendo. Porque parece que si llevan el libro de Ignacio, parece que son contrarios al régimen. Y a lo mejor el régimen toma represalias. Digo, pues si la gente son fiscales y no van a perder el trabajo nunca, a lo mejor. Pero claro, todos es legítimo, ¿no? Aspirar a no molestar a los jefes, ¿no? Yo, como soy el que lo padecí y como no espero nada, ni aspiro a nada en mi carrera profesional, pues ya me da igual, ¿sabes? Pero tampoco me ha pasado nada de momento, ¿no? Pero lo que he visto es que los fiscales, una vez de compañero, algunos fiscales eh, no solamente temen decir qué fuerte, porque esto es todo objetivo, es que no es mi opinión, no solamente es objetivado, sino que los tribunales lo han validado, sino que defienden a las personas que han hecho esto. Cosa que me parece absolutamente incomprensible. Desde luego, pero es muy significativo porque lo podemos extrapolar a otras noticias de actualidad que hablaremos ahora, Por eso. en las que si las compartes en determinados foros legales donde todos al final tenemos unos conocimientos y bueno, pues estamos en el día a día del derecho, también encuentras personas que disfrazan, que excusan o que miran para otro lado con cosas gravísimas que están ocurriendo hoy en día en Sí. nuestra sociedad. ¿Cómo te sientes cuando la justicia empieza a darte la razón? Hay distintas resoluciones en distintas instancias. ¿Qué significa para ti, después de todo el proyecto, todo el proceso, llegar a ese punto en el que, aunque sea un papel que lo diga y aunque sean sentencias que te gustara más o menos el fundamento, Sí, sí. que te he oído alguna entrevista en la que dices, bueno, pues podrían haberlo argumentado, pero bueno, el fallo al final es el que es. ¿Cómo te cambia la vida o cómo te sientes tú cuando por fin Pues obtienes esa tú que resolución? eres jurista y que estás todos los días en los tribunales y asesorando a tus clientes, sabes que desde el momento que entras en un tribunal puedes tener toda la razón del mundo y estar convencida, aunque no se lo digas a tu cliente, que tú confiar, que por eso ejerces la acción, pero que a ver qué pasa, ¿no? De los 7 pleitos que yo tuve que interponer, 6 fueron para obtener documentación que me negaban para yo poder defenderme, y uno era el de decir, me han hecho trampa, hay estas irregularidades, más de fondo, digamos, ¿no? Claro, cuando el primero que gano, que es siendo Dolores Delgado todavía fiscal general, creo recordar,
Sí, porque creo que es en marzo del 22. No solamente me satisface ganar el pleito, sino que la condenen en costas. Pero no por una cuestión económica, porque tardaron muchísimo en pagar, como tampoco me pagan las de los pleitos que he ganado todavía, sino porque es la forma de decir, esto es una vergüenza indecente. O sea, esto no se puede permitir, porque no lo paga Dolores Delgado, lo pagamos entre todos. ¿Vale? Cuando luego veo que sigo pidiendo papeles y me los siguen negando, digo, ¿de verdad? Pues claro, yo soy un humilde penalista que no tengo ni idea de contencioso administrativo, pero aprendí a hacerle el recurso para pedir los papeles. Entonces ya los iba haciendo más mecánicamente y digo, que no, pues otra vez. Me quedaba perplejo de las razones que me daban de por qué no me daban los papeles. Es decir, un expediente es como si tú quieres recoger las notas del colegio y te dicen, no, porque ya está archivado, ya no te las doy. Digo, ¿perdón? Pues eso me hacían a mí. Claro, condenas y 3.000 euros. Entonces, ganaba los procedimientos y dices, bueno, está mereciendo la pena, pero menudo sufrimiento. Pero pensaba, no pasa nada. O sea, no hay alguien en el Tribunal de Cuentas, o en la Abogacía del Estado, o en la Hacienda, o en el Ministerio de Justicia que les dice a esta gente dejar de decirle que no, porque nos está costando un dineral a todos. Pero todo lo hacían para que yo no pudiera aportar documentos a mi demanda importante. Claro. ¿Vale? Todo es un encubrimiento, todo es una cosa, todo es una maldad tras otra, ¿no? Y que esto, es decir, lo que yo pensaba con mis pleitos no eran razones de justicia mías, sino de decir que esto lo estaba haciendo el fiscal general del Estado del país y la jefa de la inspección fiscal. Se supone que son los adalides, no de la defensa de la legalidad y de los derechos de los demás, sino de la transparencia. Y entonces ves que hablan de transparencia y dices, pero es que esto es otra película. Es una película de terror. Pero es que es alucinante. Y veía que seguían cayendo las sentencias y seguía sin pasar nada. Pero seguían negándome. Hasta que llega un momento que les condenan y ya me dan eso y me dan un papel. La primera vez que me dan un papel sin rechistar, que es una denuncia que puso Villarejo, la única denuncia que me han puesto por esto es una denuncia de Villarejo, entonces me la dan sin tener que litigar. Cuando me han dado la razón en la última, en primera instancia, que no es firme, esa es la satisfacción máxima porque tenía pánico. Yo no sé si tú vas a los juzgados, pero cuando tú eres el afectado, tienes pánico. Vamos. Sí, porque conoces porque sabes cómo las reglas del funcionan, sistema. sabes cuáles son las reglas y sabes quién lo lleva y todas las cosas que pueden pasar, ¿no? Y además era el procedimiento en el que se valida lo que yo digo aquí, lo que se dice en el podcast del País de los Demonios, y sobre todo porque ves que es algo tan alucinante que yo tenía miedo de decir, ¿se van a atrever a decir lo que es? Y se Bueno, han atrevieron. dicho un poquito. Por lo menos un poquito. Han dicho un poquito, han dicho lo más importante. Pero pasan muchas más cosas en las que no las descartan porque no han entrado. Pero han dicho lo más importante. Han dicho lo más importante. Y lo que dicen, hombre, pues es muy grave. Es Que muy grave. que se retrase de forma indebida. Les falta poner malicioso, pero claro, si ponen malicioso es que es un artículo del Código Penal. Una investigación penal a un fiscal por parte de su fiscal, el actual fiscal general del Estado, pues es muy grave. Y entonces, pues entiendo yo que se contuvieran. No sé lo que va a pasar, la sentencia no es firme. ¿Está todavía en plazo de recurso? Está acabando. Los abogados del Estado ya sabes que tienen algunos días más, pero no sé lo que van a hacer. No sé lo que van a hacer, yo sí lo que voy a hacer. No me cabe la menor duda. Pero al final me dices, ¿qué sensación te da? Y digo, primero de paz, de descanso, que fue la que sentí con el libro y con los juicios, porque, vamos a ver, de los 4 años que yo llevo en la Fiscalía de Madrid, estaba escribiendo el libro, pleiteando 7 veces y luego sacando todo mi trabajo, que es un desgaste. Pero claro, cuando decidí tengo que ir, pues ya dije, despego, ya no puedo aterrizar, ya salgo y hasta que llegue al aeropuerto. No sé cuándo se terminará, espero que pronto. Esperemos que pronto. Y todo esto, ¿cómo te ha pasado factura? Ya no a nivel personal, que me imagino que ha tenido que ser complicado. A nivel profesional, ¿te has visto privado de oportunidades? ¿Te ha pasado factura de alguna manera? ¿Qué perjuicios has sentido en estos años? El perjuicio que tengo es que no solamente no obtengo la plaza en la fiscalía a la que yo opto, sino que mi prestigio está
el que tuviera, pero vamos, mi imagen, todo está por los suelos. En aquel momento te crees que todo el mundo lee las noticias y que te mira y te ve, pero desde luego todo el mundo jurídico lo ve, porque además salía en una revista digital que es el Confilegal, que lo ve toda la judicatura y nadie se puede imaginar que todo eran mentiras. Nadie se lo puede imaginar. Pero en el libro se cuenta de forma cristalina. Con lo cual dices, pues bueno, luego, claro, en aquel tiempo se convoca la Fiscalía Europea, tampoco puedo optar, porque evidentemente cómo me voy a ir a Europa si en Madrid no me quieren. Con paciencia, y luego ninguna oportunidad más. O sea, no ha habido ninguna represalia más. Al revés, como he sido yo el que he estado ejerciendo acciones, y pasa que cada vez que hacía algo tenía que avisar. De hecho, yo cuando publico el libro, bueno, cuando lo voy a publicar, les mando un correo electrónico al fiscal general del Estado diciéndole absténgase de tomar represalias. Sí, mi abogada me recomienda. ¿Quién es la autoridad independiente en la fiscalía a la que, sí, claro, por esto del compliance, del cumplimiento normativo, y dice, tienes que avisar tal y cual, acogerte a la... Y digo, pues mira, no tenemos. Y dice, pues lo tendrás que mandárselo al fiscal general. ¿Cuál fue la reacción? Pues ahí, pues contestaron. ¿Y qué contestaron? Si se puede saber. Sí, yo les anuncié que, miren ustedes, como saben, llevamos 3 años pleiteando. Por vía interna no me hacen ni caso porque cada vez que pido algo les estoy denunciando lo que hay y no quieren saberlo. En segundo lugar, vía externa estoy pleiteando para que esto lo aclaremos, pero como no tengo ningún resultado ni por vía interna ni por vía externa, pues como saben ustedes, la Unión Europea lo que me dice es la comunicación pública. Pues que sepan que lo voy a contar todo en un libro y me acojo el título 7 de la ley correspondiente, de prevención de la represalia. Entonces me contestan, que yo no me esperaba que me contestaran, ¿no? A ver, otro amigo me decía, mira, yo no he visto que la administración conteste, segundo, que conteste tan rápido y tercero, que conteste tan mal. Pero es que contigo, y entonces me contestan como diciendo, hombre, pues no nos ha avisado. Y digo, bueno, que no te puedo avisar de que te voy escribiendo esto, aunque podías estar más o menos advertida. En segundo lugar, no tengo que pedirte permiso para publicar el libro, lo tengo que comunicar, ya está. Y en tercer lugar, me mandan un párrafo absolutamente demencial en el que me dicen que tengo que velar por que tenga mucho cuidado con lo que cuento, con lo que revelo, con tal. Tan disparatado que yo el párrafo de ellos lo utilizo en mis demandas. Demostración de que es lo contrario de lo que ellos hacen. ¿Cómo has medido, nos has contado antes un poco, pero cómo has medido cada palabra de este libro para evitar... Hombre, primero para cumplir con los principios que tú dices que tengo, que es no revelar nada que no pueda, es evidente. Y segundo, no ser desleal a lo que es la investigación, a Miguel, a la propia fiscalía. Es decir, aquí no se puede contar nada que no se pueda saber. Y entonces dije, ¿cómo lo hago? Pues para contextualizar lo que me hacen a mí, que soy un ciudadano normal, simplemente como trabajo como fiscal, pues lo puedo contar absolutamente todo, pero para contextualizarlo y que la gente se entere, tengo que hacer 2 cosas. Una, presentarme, que es lo que decías al principio. La gente tiene que saber quién soy para que crean que lo que estoy contando es absolutamente verdad. Por tanto, voy a contar todo lo bueno y lo malo de lo que pasa. Y segundo, voy a servirme de todo lo que se ha publicado de alguna forma del caso Villarejo para explicarlo yo, para explicarlo cómo fue. Y entonces hay muchas cosas que han salido en los medios, como la primera vez que viene el denunciante y nos da los papeles, muchas cosas, anécdotas que han salido ya no solamente en medios durante la instrucción, sino que han salido en el juicio oral, ¿no? Y entonces lo explico. Y luego la participación de los principales actores, Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz o Baltasar Garzón, todo lo que cuento lo firman ellos. A través de comunicados de prensa, a través de notas es de público, prensa. por lo tanto. Es público, lo dijeron ellos, pero yo lo explico, lo enlazo, lo relaciono para que la gente entienda por qué pasa cada cosa y cuál era el interesado de que todo esto ocurriera. Y nadie me ha pedido ninguna rectificación, es que no puedes. ¿Y los medios de comunicación, el llamado cuarto poder, qué papel han jugado en todo esto? Primero, porque sin ese poder esto no habría pasado. De hecho, todos los involucrados en el complot, porque son unos cuantos,
se sirven de los medios de comunicación. Hay una periodista que viene de Canarias, pagada desde Canarias, para hacer lo que hace. Porque yo cuento en el libro, me advierten de un medio de comunicación muy importante de que hay un empresario de Canarias que está ofreciendo dinero para ponerme a caldo. Y le dicen que no. Bueno, pues hay luego otro medio de comunicación en el que sí que me ponen a caldo. Yo no puedo relacionar más, pero son datos objetivos. Entonces, fue curioso que determinados medios lo sacan, se van sumando más. Luego me llama la atención que hay determinados periodistas que van contando otra cosa, que se van obteniendo información que además no era de mí, porque yo me entero de muchísimas cosas por lo que publica, por ejemplo, Ernesto de Kaiser, y digo, ¿de verdad están haciendo esto? Cuando yo leo una carta que él escribe al fiscal general del Estado, digo yo, que iban a archivar la investigación y que no la archivan y tal. O sea, me entero de un montón de cosas, que luego son verdad cuando veo los papeles. Después, cuando se ha ido sabiendo la verdad, pues bueno, pues siempre unos medios lo sacan, otros medios no lo sacan. Ahí va a ir yo. Han sido tan ágiles y tan... No, a ti te machacan, pero luego no hay reacción. Algún periodista, porque aprendes a distinguir los medios de comunicación de determinados periodistas y ves que ni todos los medios son iguales, ni todos los periodistas de cada medio lo son. Ves quién es el que contrasta, quién le apetece dar una noticia o no. Ves que cuando sale una noticia, a veces, como ya la ha sacado un medio, ya no la quieren sacar, pero otras veces sí lo sacan. Y no sabes cuál es el criterio de cuándo les puede interesar o no, porque dices, pero si esto ya pasó, esto porque lo cuentan, esto porque no lo cuentan. Hasta la última ocasión, que fue con la última sentencia, que es la que cierra el círculo, la más importante y la que acredita que esto es todo rematadamente cierto, que tuvo poquísima repercusión. Pero bueno, los medios de comunicación, pues bueno, pues es que hay muchas cosas que no son casualidad. ¿Tú sabes por qué la sentencia del caso Villarejo sale el 24 de julio del año 23? Creo que es. Cuéntamelo. Pues el lunes después de las elecciones generales. ¿Tú crees que van a hablar? ¿Tú crees que van a hablar de la sentencia del caso Villarejo? No, van a hablar de las elecciones. ¿Es casualidad? Está perfectamente. Pues, hombre, a lo mejor es casualidad que se emita la sentencia, que se firme. Puede ser. ¿Tú crees que está el periodismo más politizado que nunca? No sé si politizado, pero está... vamos a ver. Me llama la atención que todos los periodistas y periódicos dicen que son independientes. Bueno, no. No, pues no puede ser. Vamos a ver. Porque, de hecho, al principio... cuando nos hemos conocido, porque nos hemos conocido hace media hora, hablabas de David Jiménez. David Jiménez cuenta perfectamente en el libro del director que se sacan determinadas noticias y en un sentido o no se sacan porque manda el poder económico. Si ese poder económico está condicionado por el político, pues me lo puedo imaginar. Y alguna empresa del IBEX que cuando fue investigada o tuvo problemas el caso Villarejo empezó a nutrir de publicidad de medios de comunicación, que hay cosas que no son casuales, es normal, ¿no? Y que tampoco se molestan demasiado en ocultar en determinadas ocasiones, porque es como bastante No, es evidente. pero es que a veces digamos, el corrupto en general no le preocupa el final del camino, lo que no quiere es que no se hable. Y ya no solamente por una cuestión reputacional, sino por una cuestión de ego, que de mí no se habla mal, ¿sabes? Nosotros lo hemos vivido en los interrogatorios. Yo he tenido algún interrogatorio en el que sientes que la persona interrogada te está mirando con un desprecio como diciendo, me estás llevando a la contraria. Y pues sí, lo que usted me está contando no es verdad. Y no tiene, está en este papel, ¿no? Entonces, por eso te decía antes que lo del poder es no intocable del todo, pero... Ignacio, todas estas personas que participan del complot, ahora mismo, ¿dónde se encuentran sus carreras profesionales? ¿Crees que lejos de haber recibido pues algún tipo de reacción por sus conductas han sido ensalzados? ¿Crees que han sido premiados profesionalmente? Bueno, yo desde luego no voy a vincular que hayan sido premiados por el hecho de lo que me pasó a mí. No lo creo. Que realmente además no lo creo. Pero objetivamente están mucho más alto estaban mucho más alto de lo que estaban cuando esto me pasó a mí. Sí.
una era fiscal general del Estado y ahora es fiscal de sala, máxima categoría en la carrera profesional, de forma vitalicia, y otro era fiscal de sala, pero ahora es fiscal general del Estado. Es decir, los dos han subido. Y por tocar un poco de actualidad, ya para ir finalizando, hace poco tuvimos conocimiento de la imputación del fiscal general del Estado. ¿Este tipo de noticias, esta en concreto, te sorprendió? Bueno, a mí no me sorprende pintando lo que pinta aquí. O sea, a mí no me sorprende nada. Porque lo que yo narro en el libro puede ser delictivo. Ahora, más allá del fondo del asunto, porque lo único que yo sé de ese asunto en el que está investigado es por los medios de comunicación, y es evidente que yo relativizo lo que leo en los medios de comunicación, pues porque como he leído cosas, pues como los que estamos contando, lo tengo que relativizar. Hay otras que son notorias y que no hace falta relativizar, ¿no? Que es una cuestión de imagen. Es una cuestión de imagen. Por eso, antes te decía que me parece indefendible. Y no es una cuestión de que se achaque la investigación a una persona vinculada a otra de una ideología muy concreta. No, si es que no se trata de eso. Se trata que desde el punto de vista de la forma, no del fondo, que tenga una razón, un fiscal general del Estado no puede estar formalmente investigado porque entonces la Fiscalía no puede trabajar en el caso. No puede haber imparcialidad. ¿Y cómo crees que afecta todo esto a la visión que tiene la ciudadanía de la Fiscalía? Antes me decías que cualquier jurista ve lo que está pasando. Me alegro que lo vuelvas a sacar a la colación porque es que muchas personas de la calle entienden que es inaceptable lo que está pasando. No hace falta saber derecho. Porque desde hace 4 o 5 años la gente de la calle sabe lo que son los fiscales. ¿Por qué? Porque vamos de escándalo en escándalo, desde que gobernó Dolores Delgado. Antes nadie sabía que teníamos jefes, la organización jerárquica, cuál era nuestra misión. Muy poca gente lo sabe. Ahora la gente está entendiendo cada vez más que la Fiscalía, que es una institución fundamental de todos los días en los juzgados, la vinculación que tiene con el Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, que es inconcebible que investigues a tu jefe. Es que no tiene un paso. Es que cualquiera entiende lo que es un conflicto de intereses, ¿no? En cualquier parte, ¿no? Más allá del fondo del asunto, ya te digo, y de su estrategia de defensa. No puede haber fiscalía en un asunto como este mientras él siga formalmente investigado. Entonces, la credibilidad de los ciudadanos, pues si antes se hablaba mucho de la politización de los jueces por el tema del bloqueo, del consejo, de la forma de nombramiento de los vocales, pues están viendo que los fiscales estamos peor todavía. Porque además nosotros sí que recibimos órdenes y sí que estamos sometidos al principio de jerarquía. Y en esta línea, recientemente también se ha puesto sobre la mesa una reforma, parece inminente, en cuanto al acceso de jueces a la carrera judicial, criticándose mucho el proceso actual de oposición. ¿Qué opinión te merece esta posible reforma legal? De jueces y fiscales, por lo menos. Fiscales. Bueno, pues con la excusa de democratizar y de abrir a una igualdad de oportunidades, pues tenemos el estigma de que parece que venimos todos de la pata del CID, que somos todos niños ricos y que venimos de estirpes de juristas. No es así. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo para libros y para preparadores, se van a aumentar las becas, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero eso parece una excusa para, unido a otros mecanismos de acceso a la carrera, como lo del cuarto turno, como lo de la consolidación de los sustitutos, unas pruebas un poco ambiguas, que no se sabe cómo van a ser, que el ministro de Justicia dice que va a velar por la transparencia, pero por otro lado te dice que las pruebas escritas son anónimas. Entonces dices, si juntamos esto con algo que también es totalmente novedoso, que ya no es criticar las resoluciones judiciales, sino que hay ataques feroces del Poder Ejecutivo a determinados miembros de los juzgados y las fiscalías, pues dices, es que a lo mejor lo que quieren es poner a los jueces que les apetece y a los fiscales que quieren, ¿no? Es que hay aparentemente puede haber un tufillo de eso, porque dices, ¿qué necesidad hay de cambiar algo que lleva funcionando tantos años? Fíjate que no me parece mal una de las novedades, que es hacer un dictamen escrito. Me parece bien. Pero bueno, quitas
una otra prueba que es objetiva y esos dictámenes escritos valóralos más en la fase práctica que tienen los jueces y los fiscales. Porque es que la fase práctica que luego tienen, pues parece que hay que ponerles a todos un 10. Claro. Y que trabajan, pero que parece que es una cosa como un poco más... Yo creo que es un sentir popular, yo coincido plenamente con tu opinión al respecto. Es un panorama el que tenemos que nos daría para unas cuantas entrevistas. Ha sido... Da la sensación de que quieren controlar. Sí, y yo creo que, como tú bien has apuntado, ya no se trata de ideologías o de pensamientos, todos ellos respetables, se trata de algo que nos toca a todos, que es bueno, pues el Estado de Derecho, los principios fundamentales, la independencia judicial, tan importante, tan sagrada, que yo creo que últimamente estamos viendo todos, y es algo objetivo, que está viéndose, no sé si herida de muerte, pero por lo menos sí de gravedad. Y con todo este panorama que estamos hablando, con esta experiencia, tú eres profesor, y ya Sí, para cerrar esta entrevista, ¿cómo consigues no perder la fe en esto que nos une, la justicia y la vocación por el derecho, cuando enseñas a tus alumnos después de todo lo que has vivido con esta experiencia? ¿Qué les transmites? Danos un mensaje de esperanza también para todos estos estudiantes de derecho que te puedan ver y te vean como un referente. Pues primero, vamos a ver. Aprovecho que tengo esa oportunidad de estar cerca de los estudiantes para hacer algo que no se suele hacer, que es que hagan práctica. Es decir, yo les hago practicar en juicios, interrogatorios. O ahora todos hacen trabajitos con inteligencia artificial, pues no. Pues yo les obligo a que me hagan un vídeo, que me lo manden por correo, que hagan un informe, que piensen. Cuando les tengo que explicar la teoría, que vean que luego todo en la práctica no va a ser así. Les explico cómo funcionan las cosas en la realidad, los llevo a los juzgados y les explico el derecho desde un sentido crítico no pesimista, sino realista. Y sobre todo que aprendan lo elemental, porque cada vez son cuatrimestres, cada vez hay menos tiempo para dar las materias, entonces lo único que puedes es explicar lo básico de cada cosa, ¿no? Uh-huh. Pero que razonen, porque parece que tengan criterio propio al fin que y al tengan cabo. criterio, que discutan, que... Se les pone un ejemplo, orden de protección. A mí me hace mucha gracia cuando les pongo un ejemplo. A ver, se pide esta orden de protección. Es indiferente quién es el que la pide y contra quién, ¿no? De primeras, ellos tienen una idea y cuando hacemos el interrogatorio, practicamos, pues a lo mejor la mitad o más han cambiado de criterio. Entonces es eso y les planteo, ¿qué opináis? Siempre todas las clases empiezo preguntando quién quiere comentar alguna noticia de la última semana relacionada con la justicia. Siempre en material. Y bueno, pues y discutimos así las cosas. Intentas hacerlo práctico, que vean, como por ejemplo, ¿te acuerdas que hace un par de años, en directo a una reportera le hacen un tocamiento en televisión en directo? Pues ese vídeo yo siempre lo pongo en clase. Y venga, pues hay que defender a este señor. Hay que defenderla a ella. Eso que parece tan simple, pero simple, eso no lo hacen en ninguna parte y razonan un montón. Y pues tienen mucha suerte de tenerte. Bueno, no, eso simplemente también procuro yo entretenerme más y hacerlo más ameno y más divertido. Pero lo que hay que hacer es crearles un sentido crítico. No tenemos sentido crítico ante las noticias de los medios de comunicación. Nos creemos lo que leemos. Sí, engullimos. Y no tenemos sentido crítico con lo que pasa. Si este lo ha hecho mal, no, seguro que no lo ha hecho mal. Seguro que es que tú también... Oye, no, es que a lo mejor lo hacemos mal en casos concretos, cada uno de nosotros, ¿no? Pero parece que no lo podemos aceptar. Entonces, eso, que razonen un poquito más y que vean que las cosas no son lo que parecen. Muy bien, Ignacio, ha sido de verdad un auténtico placer tenerte aquí. Estoy convencida de que el complot lo ha leído hasta algunas de las personas de las que hablas en este libro, no me cabe la menor duda. Sí, entre otras cosas para ver si me podía a ver si te podían nuevamente pues, llevar a los tribunales, pero debe ser que lo has hecho todo tan milimétrico. Lo hicimos con cuidado, sí. Que no ha podido ser. Es una obra atrevida que te atrapa, enhorabuena. Gracias, yo pretendo leerla una segunda vez y no puedo menos que recomendarla a todos los espectadores de Derecho a Delia y agradecerte de corazón que hayas estado aquí
porque Nada, además un lujazo. a nivel personal ha sido de verdad muy enriquecedor. Muchísimas Nada. gracias. Muchísimas y gracias espero a que ti. repitas en algún momento. Cuando tú me llames. Muchísimas gracias, Ignacio.